Arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy quiero realizar una pequeñísima reflexión en torno a lo que podríamos definir como una suerte de conformismo dentro de la era digital. Y en este sentido tenemos que tener cierto resguardo de que cada uno no esté cayendo en las lógicas que el propio sistema desea que nosotros ingresemos. Si uno analiza lo que ha sido la historia de la humanidad, notará que en ambientes primitivos el instinto de rebaño servía como un medio de supervivencia. Si alguno se sentía en peligro o corría hacia un lugar seguro o se adentraba a la propia manada en pos de resguardarse. Aquí es donde se ve que en aquel momento el seguir el comportamiento de las masas implicaba un grado de seguridad, de protección y, ¿por qué no?, de preservar la propia especie y la propia sociedad. Sin embargo, ¿cómo funciona actualmente este impulso de conformidad? Quizás sea necesario ponerlo en duda. Quizás lo que realmente se está viendo en la actualidad es que seguir a las masas, seguir al rebaño, no sea por lejos una suerte de espacio benefactor para el individuo. Claro, un cierto nivel de conformidad siempre es normal para que una sociedad funcione, pero un impulso de conformidad desenfrenado en una sociedad tecnológica como la actual termina actuando más como una suerte de suicidio social a cámara lenta, una suerte de mecanismo inverso a la supervivencia, un mecanismo tanático tanto para el individuo como para la propia especie. Creemos en este sentido que a veces al adaptarnos nos estamos salvando y la lógica ha mostrado que no funciona así. De hecho, nuestro instinto de conformismo se convierte en un arma muy útil para los tiranos que utilizan todos los espacios actuales que ha predispuesto la sociedad para controlarnos al amenazarnos con aislarnos socialmente a aquellos que se muestran de manera disidente. Esto es especialmente el caso que se ve cuando las Big Tech pueden transmitir una determinada propaganda al rebaño y quienes de forma instantánea deciden rebelarse, no seguir el discurso hegemónico. Automáticamente son exiliados, son expulsados de las masas. Muchas personas, por miedo a quedar por fuera de lo que es esta ontología digital, deciden silenciar su verdad con tal de formar parte de este gran grupo de adeptos que solo repiten lo que el propio sistema le ha dado que repitan. Deberíamos ciertamente estar horrorizados por el altísimo nivel de conformidad que vive la sociedad actualmente, donde lo que se está viendo es que cada vez hay más demanda de propaganda con tal de satisfacer la falta de relato propio. Hay cada vez un mayor número de personas que demandan que el sistema le digan en qué creer a falta de una creencia sólida y trascendental. Esto se puede observar constantemente cuando, de manera irreflexiva, aparecen una caterva de usuarios incrustados ya en la Big Tech que salen a defender el uso de barbijos en pequeños niños, incluso recién nacidos. Se ve cuando la gente sale a decir que los pronombres tienen que ser reconfigurados para no ofender a nadie, cuando de repente se dice que un hombre es la mujer del año, o la nadadora más rápida, o la mejor atleta en una competencia femenina. Se ve incluso cuando se dice que tal o cual persona son supremacistas blancos simplemente porque cuestionan la teoría crítica de raza. Incluso se los ve que se los tilda de homofóbicos por no adherir a la agenda LGBT o de xenófobos por simplemente querer resguardar la identidad nacional propia. Y de esta manera nadie está a salvo si no puede cuestionar la verdad que sostienen las élites. Parece ser que mientras tanto se sigue presionando para que cada vez se diga lo que el sistema quiere que se diga. Las campañas de demonización son claves en este proceso. De repente uno se convierte en un fanático si no celebra que los hombres estén invadiendo los deportes femeninos. También se convierte en un insurrecto si uno no aplaude el castigo ejemplar con confinamientos solitarios que se estableció en el año 2020 sin juicio previo a toda la humanidad. Incluso uno es un egoísta si desea que los propios hijos no estén portando barbijos o no estén siendo adoctrinados en materia sexual a los 6 años. Todo esto es materia para que luego seamos expulsados de cualquier tipo de discusión filosófica, artística o científica.
Todo esto es materia para que la gran sociedad, que está controlada por una pequeña oligarquía internacional, decida quiénes son aptos para formar partes de estas masas y quiénes no. Quiénes son pueblo y quiénes no. Y ya no se trata de esos procesos populistas demonizados hace una década atrás, donde era justamente una pequeña élite gobernante la que definía qué era pueblo y qué no era pueblo. Hoy se tratan de grandes corporaciones las que terminan demonizando a los simples ciudadanos que se muestran disidentes a los relatos oficiales. Demasiadas personas están marchando hoy al unísono de las narrativas impulsadas por estos medios, y son muy pocos los que parecen realmente estar hablando de manera consciente cuando se emite una opinión pública. Aquí se puede observar que hay dos grandes dinámicas: el impulso de conformidad por un lado y la manipulación de ese impulso por otro lado. Para resistir este absurdo estado de las cosas, uno primero debería aprender cómo funciona la dinámica que hace posible semejante nivel de vulnerabilidad que padece hoy un ciudadano promedio. Y ciertamente, en un repaso rápido, uno podría pensar en lo que fue la premio Nobel Doris Lessing, que observó una vez que las personas ignoraban de manera muy peligrosa las leyes de la psicología cuando entraban en comportamientos mafiosos. De hecho, en 1987 recomendó a todos escolarizarse en su línea de pensamiento, especialmente en niños, porque se podía lograr ver en aquel momento cómo las élites que están en el poder utilizaban estos mecanismos de inducción de comportamiento en su favor, y sostenía que tenía que ser a través de un proceso educativo la forma en la cual la persona pudiese librarse de aquellos metarrelatos que el propio sistema estaba estableciendo. Quizás hoy deberíamos repasar en todo caso quién controla el sistema educativo y si realmente funciona como un sistema educativo o de adoctrinamiento. Gran parte de la investigación sobre la conformidad fue resultado de académicos que se preguntaron cómo pequeños grupos fanáticos podían apoderarse de sociedades enteras, tal como se han visto en distintos regímenes en la historia de la humanidad, pensando rápidamente desde los gulags rusos que fueron legitimados por la propia sociedad hasta lo que fue el proceso del gran salto adelante que le estaba costando la vida a los propios ciudadanos de China. En la década de 1950, el psicólogo Solomon Asch realizó su famoso experimento sobre el impulso de conformidad. Al menos el 37% de las veces, las personas negarían la evidencia de sus propios ojos sobre el hecho obvio de las longitudes de las líneas que se les presentaban. Recuerden que se presentaban tres tipos de líneas diametralmente distintos y el 37% de las personas terminaron reconociendo un error expreso con tal de no llevar la contra a los preopinantes que formaban parte del experimento coordinado por Solomon Asch. Esto, de hecho, parece recordar incluso cómo algunas personas suelen luego aducir en su defensa: simplemente seguía órdenes. Un salvoconducto que incluso ha beneficiado al día de hoy a pequeños progresistas que, cuando son atrapados infraganti en sus hechos, dicen: es que todavía no me he deconstruido, soy el hijo sano de esta sociedad patriarcal, y así siempre la culpa está en el otro, la responsabilidad nunca es propia. Y este es el gran peligro de este conformismo, de decir simplemente soy parte de esta sociedad, soy un hijo sano de esta sociedad, no tengo nada para hacer. A los participantes del experimento de Solomon Asch en ese contexto, se les dijo que era un estudio sobre cómo el castigo afectaba el aprendizaje. Si el alumno daba una respuesta incorrecta, se suponía que el profesor le daría descargas en incremento. Esto recuerda también, esto lo digo en relación al experimento de Stalin Milgram, que llevó un estudio a un nivel incluso mucho más profundo cuando se utilizaba el experimento de las máquinas de choque. Justamente aquí las personas creían que se trataba de un proceso de aprendizaje. Lo cierto es que se estaba corroborando cómo, con tal de formar parte de este espacio de conformidad, las personas están dispuestas a aniquilar al otro con tal de conservarse dentro de la gran masa. El 65% de los sujetos dijeron que la descarga de voltaje más alta cuando el administrador les pidió que continuaran. Aceptaron torturar a una persona
con tal de mantenerse dentro de la línea de conformidad en el experimento situado. Esto incluso se ha permitido observar luego en una película muy interesante que se llama The Experimenter del año 2015, que recomiendo que se vea, para también entender cómo funcionan las dinámicas del poder. Lo cierto es que todo el mundo necesita aprender sobre tales dinámicas. La censura fragante, la hostilidad hacia la libertad de expresión, las campañas de demonización, es algo que padece cualquier persona que decide de repente mostrarse disidente a los grandes relatos. Pero para eso estamos acá. Cuando empezamos a autocensurarnos por miedo a no encajar, abrimos todas las puertas a lo que es la opresión y el totalitarismo, y a la postre el caos social. Ese impulso desenfrenado de encajar puede terminar aniquilando a la sociedad. Y por eso, caballeros, quería compartir hoy con ustedes esta reflexión para invitarlos a que jamás tengan miedo de expresar su opinión, aun si es disidente a los relatos hegemónicos. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.